trabajamos ayer era con átomos neutros, ya, por lo tanto la configuración electrónica era con el número atómico completo, pero también existen configuraciones electrónicas con iones, es decir, cuando ese átomo pierde un electrón o gana un electrón. Cuando el átomo pierde el electrón, significa que si yo miro el número de protones con el número de electrones, van a quedar más protones que electrones, por lo tanto, el ion de ese átomo va a ser positivo. Cuando es positivo se llama catión. Y en el caso de que gana electrones, o sea, otro elemento químico le entrega electrones, y yo hago la sumatoria para ver cómo quedó la cantidad de protones y la cantidad de electrones, me doy cuenta que va a tener más electrones, por lo tanto va a quedar con una carga negativa. Y ese se va a llamar anión. Por lo tanto, los cationes tienen más cargas positivas y los aniones tienen más cargas negativas. Y eso tiene que ver por el movimiento de los electrones, cuando se ganan o cuando se pierden. Pero yo también puedo hacer la configuración electrónica y lo único que pasa ahí que va a tener menos electrones dependiendo de la cantidad de electrones que perdió. ¿Ya? Y lo otro, que a partir de ello, yo también puedo, a partir de esta configuración electrónica, puedo obtener los electrones de valencia. Pero ojo, para poder sacar los electrones de valencia, yo no puedo trabajar con la configuración electrónica de un ion. Tengo que trabajar con la configuración electrónica de un átomo neutro, es decir, con todo su número atómico. Entonces, alguien ayer, yo no sé si fue de este curso, del curso de la tarde, me escribe y me dice, profesora, usted puso que el SIG vale 29 y en realidad vale 30. Lo que pasa es que si el zinc está con 29, ¿qué significa? Quedó con una configuración electrónica de iones, porque si tiene 29, significa que perdió electrones y va a ser un catión. Entonces, en la letra A, usted realiza la configuración electrónica siendo un ion, pero para obtener los electrones de valencia tiene que hacer otra configuración electrónica mostrando todos los electrones que tiene ese átomo, ¿ya? Y todos los electrones del zinc son 30. Entonces, ahí va a tener que hacer en total 3 configuraciones electrónicas. Y por favor, chiquillos, escríbanla, desarrollenla, no me mande el resultado, así como en otras actividades que hemos hecho, hay muchas personas que me mandan el resultado, y yo cómo puedo evaluar un resultado si no sé qué proceso hizo, y en ese proceso en qué se pudo haber equivocado para yo decir, mira, tienes que hacer esto para arreglar la respuesta y poder subir tu nota. Así que por favor, mientras más detallada sea tu respuesta, mejor va a ser tu nota, menos partes te van a faltar, y también ordenadito y fotos, por favor, que sean nítidas. Y cuando las suban, fíjense bien que me la subió derechita y no que yo tenga que girar la cabeza para poder revisar sus respuestas, porque me han mandado imágenes que están dando vuelta, entonces tengo que estar moviendo ahí para poderlo ver mejor. Así que esos detallitos, acuérdese para cuando me envíe su respuesta. Yo entiendo a aquellos que trabajan con grafito, pero trate de marcar bien el grafito porque cuando usted le saca foto con su celular, tira el flash hace brillar y el grafito cuesta mucho verlo. Yo puedo ampliar la imagen, pero se me distorsiona y no se me ve más clara. Entonces no hay problema, a mí también me gusta trabajar con grafito, pero para la foto tiene que quedar bien oscuro. Vamos con la pregunta. ¿Para qué se usa la notación global? ¿Para qué se usa la notación global? Tengo la notación normal y la notación en la que yo uso un gas noble. ¿Para qué será la notación global? Chicos,
Estoy esperando a que alguien me responda para qué se usa la notación global. ¿Nada en el chat? Porque abajo me piden hacer las configuraciones globales, pero si usted no me dice para qué se usa, ¿cómo la vamos a hacer? ¿No se escucha? Profe, global viene siendo como la estructura externa de todo, ¿Sí? o algo parecido. Y cuando hago estructura externa, significa que ¿qué estoy usando? Está usando todos los electrones o todos los átomos, No. Cuando ¿no? yo hablo de una configuración externa, no. En la notación global es para aportar, vas donde estoy escribiendo en un lado que no se ve. Acá. Es para aportar la configuración electrónica. Y para eso uso los gases nobles. Y de esa manera la corto. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que usar gases nobles, y aquí me piden que en estos 3 ejemplos haga la notación global, ¿cuál sería el gas noble que está más cercano a 12? ¿No se acuerdan? Paréntesis, vamos a usar el gas noble de helio. O sea, de helio. ¿A dónde fue que lo escribí? De neón. Ya, el neón, usted pone el 10 acá y escribe ahí. Como ya tiene 10, solo me falta poner 2 electrones. Si yo miro el diagrama, para llegar al 10 es 1s2, 2s2, 2p6. Entonces llegué hasta el 2p6 y ahí voy en el número 10. Por lo tanto, después del 2p6 me queda el 3s2. Y ahí acortamos la configuración electrónica. Para el fósforo negativo, significa que si es negativo, ganó un electrón. Si gana un electrón, significa que queda como anión y escribo la configuración electrónica. También más cercano al 15 me queda el neón. Entonces escribo 10Ne. Como van 10, 3S2, 12, 3P3, 15. Y ahí me queda la configuración global, en donde está más resumida. Y para el escandio 21, ahí uso el argón, y el argón vale 18. Y tengo que fijarme, aquí ya no me acuerdo del 18, ¿dónde queda el 18? 2, 4, 6, 10, 12, 18. 18, 10, 12, 13, 14, 15, este tiene 6, 18. Entonces me queda hasta el 3P6. Después del 3P6, 18, el 4S2, 19, 20, y después viene el 4P, 18, 20, 1. Entonces ahí ya quedé con la configuración más pequeña. No,
No es la B, es la D. Es la D. No es la P, es la D. Ahí, y ahí me quedó. Ahora pongan atención. Aquí también yo puedo sacar los electrones de valencia, y en el electrón de valencia yo tengo que buscar el valor más alto. Por ejemplo, si yo hubiese escrito completo para que vean que llegamos a lo mismo, 1S2, 2S2, 3P6, 3S2. Entonces yo para sacar la configuración electrónica, en algunos tengo que usar la configuración normal, la completa, y ahí yo tengo 2, 4, 10, 12. ¿Cómo saco los electrones de valencia? Voy a cambiar de color y azul. Entonces los electrones de valencia yo tengo que mirar de estos niveles cuál es el nivel más alto, y el nivel más alto es el 3, y aquí coincide que tengo 2, 3, por lo tanto, de aquí saco mis electrones de valencia. Sumo 6 más 2 y me dice que tiene 8 electrones de valencia. ¿Siempre van a salir de los más altos? Siempre del nivel más alto. A ver, busquemos otro que sea distinto. Acá, por ejemplo, si te fijas, 10 electrones en total, pero en total, y yo quiero saber los de valencia. Me fijo en el último nivel. Acá viene después del 1 el 2, por lo tanto tengo estos dos. Sumo y me da que tiene 8 electrones de valencia. Ahora, si yo me fijo, los electrones de valencia son los que me dan los grupos en la tabla periódica. Esos grupos se escriben con números romanos. Entonces, miremos dónde es que había una, esta. No miremos los puntitos, sino que el número romano. 1A, un electrón de valencia. 2A, 2 electrones de valencia. 3A, 3 electrones de valencia. Entonces, hacia abajo son los grupos, hacia los lados los periodos. Y los grupos, independientes del número atómico que tenga, que sea un valor más alto, se ven los electrones de valencia del último nivel. Y aquí en el grupo 1A están todos los que tienen un electrón de valencia en el último nivel. En el 2A, todos los que tienen 2 electrones de valencia. Y así vamos mirando cada uno hacia abajo, por lo tanto el grupo tiene que ver con los electrones que están en los últimos niveles. Y aquí están los últimos niveles. ¿Y para qué sacamos el electrón de valencia? Para poder trabajar con la estructura de Lewis. ¿Y para qué me interesa conocer la estructura de Lewis? Para en el futuro poder hacer enlaces químicos. Entonces, a partir de la estructura de Lewis, yo puedo hacer enlaces químicos, es decir, uniones de elementos químicos. ¿Se entiende? Chiquillos, ¿entienden? ¿Sí o no? Si no, puedo volver a explicarlo. En el chat todavía no dicen nada. No. Si puedo explicar de nuevo de dónde sale la parte global. ¿La global? La global es la resumida. Yo para hacerlo tengo que usar este diagrama, seguir este orden. Cuando yo ocupo gases nobles es para resumir, pero yo tengo que tener la claridad que con la cantidad de electrones que tiene ese gas noble, yo tengo que llegar al valor. Entonces, si me dicen que el neón tiene 10 electrones, yo cuento acá 1s2, 2s2, 2p6. Por lo tanto, siempre el neón va a llegar hasta el 2p6. Y si es un elemento químico
que no tiene 10, sino que tiene 12 electrones, 14 electrones, yo escribo desde ahí en adelante el 3s2, el 3p2, que es lo que me estaría faltando para llegar a 14. Por ejemplo, ahí pasé a llevar, no quería que se viera. A lo mejor igual se me va a marcar. Supongamos que tengo un Z igual a 21, ¿ya? Entonces, en la global, yo digo, ¿qué gas noble está más cerca de 21? Y el gas noble que está más cerca de 21 es el argón. El argón tiene en total 18 electrones. Entonces yo uso el argón, pero tengo que tener claro hasta dónde llego con el argón. Y es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Entonces, 2, 4, 10, 12, 18. Por lo tanto, con el argón llego hasta el 3p6. Pero son 21 electrones. ¿Cuántos me falta por escribir? Entonces, en este elemento químico que tiene 21 electrones, yo escribo de esta manera. 18, que son los electrones que tiene el argón, más lo que me falta. Me falta el 4s2, ahí van 20, y el 3d1. Entonces, ahí me quedó resumido. Y esta se llama configuración electrónica global o externa. Es decir, que después del gas noble, escribo lo que me faltó. Y si yo quiero sacar los electrones de valencia de este elemento, me doy cuenta que el más alto es el 4. Por lo tanto, tiene 2 electrones de valencia. Y si es un elemento químico y Lewis dice que yo puedo ubicar estos electrones de valencia que son del último nivel, supongamos que el símbolo era X, yo digo voy a poner un electrón de valencia ahí y el otro lo voy a poner acá. Ah, se me desaparece el otro. Y ahí me quedó la estructura de Lewis, que pongo puntitos. No pongo los 18 electrones, pongo solo los electrones de valencia, los que están en la última capa. Esos son los electrones de valencia. Y para yo no hacer la configuración electrónica, cuando no me la piden, solo miro la tabla periódica y según el grupo yo digo ya, este grupo tiene tantos electrones de valencia y no tengo que hacer la configuración electrónica. Pero como ustedes están recién aprendiendo, en la pregunta esencial, en la letra A te pide la configuración extendida desde el 1s2, 2s2 y así hasta el final, y la configuración global en donde usas un gas noble. Y en la letra B, para sacar los electrones de valencia de la estructura de Lewis, tengo que hacerla con la configuración completa. Es decir, que si yo te di un ion, tú tienes que usar los números completos, el número atómico completo de ese elemento químico. Escribes la configuración electrónica y, así como les enseñé, marco, encierro en un círculo y escribo abajo tantos electrones de valencia. Y no me vayan a mirar la tabla periódica y me digan, estos son profesores y así se dibuja. Yo quiero saber cómo lo determinó, de a dónde lo sacó. Eso es lo que yo voy a evaluar. No que me escriba respuestas sin yo saber de dónde sacó la respuesta. Si lo googleó o tomó la tabla periódica y llegó y copió. Entonces yo necesito que hagan las configuraciones electrónicas. La normal es partiendo desde el 1s2 hasta el final. Y la global usando un gas noble. Por lo tanto me queda resumida, la acorto. Y en la B yo necesito saber los electrones de valencia para poder dibujar la estructura de Lewis. ¿Se entiende ahora?
Profe, ¿usted podría repetir cuánto vale cada número, o sea, cada letra? Como cada letra de las subniveles, la S, la P y la D. Sí, ¿hasta Sí. cuánto es el Ya. S2, P6, D10, F14. Gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No hay más consultas, chiquillos? Hay muchas por lo menos no. ¿En chat no? Ya, sigo avanzando entonces. Ahí me va a salir todo el dibujo. Ya. Vamos ahora a la construcción de la tabla periódica. Ahí hay una imagen de tabla periódica. ¿Quién fue el primero en esbozar una tabla periódica? Fue Dmitri Mendeleev en el año 1869. Él descubrió unos elementos químicos, sabía que estos elementos químicos tenían un número atómico y tenían ciertas características. Y él ordenó su primera tabla periódica según el valor del número atómico. Y dejó otros espacios, porque supongamos que descubrió un elemento que tenía número atómico 10, otro elemento que tenía número atómico 20, otro que tenía número atómico 3 y otro que tenía número atómico 15. Entonces él hizo su tabla y le quedaron espacios, porque él sabía que en esos espacios significaba que existían otros elementos químicos que iban a estar entre esos espacios. Después vino otro científico, Meyer, y ordenó de nuevo esta tabla periódica según propiedades físicas, es decir, qué características tenía este elemento. Y cuando agruparon según características físicas, se dieron cuenta que también iba en orden creciente el número atómico, porque el número atómico va creciendo desde aquí hacia allá. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y así voy. Entonces, por un lado, ordenaron por número atómico, se dieron cuenta que justo ellos tenían características similares y al agruparlos se dieron cuenta que también sus números atómicos iban creciendo, aumentando. Entonces, hacia allá los llamaron periodos, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7, 8 y 9. Y hacia abajo los llamaron grupos. Y a medida que los científicos fueron descubriendo más cosas, en la actualidad, a través de Lewis, se dieron cuenta de que cada grupo coincidía en la cantidad de electrones que había en el último nivel. Por lo tanto, en el grupo 1, a pesar de que este tiene un valor de número atómico 1 y este otro tiene valor atómico 3, ellos en la órbita externa tenían un electrón de valencia en el nivel más alto, un electrón de valencia. Este de acá, a pesar de valer 3, su número atómico tenía un electrón de valencia. Este que vale 11 también tiene un electrón de valencia. El potasio, que vale, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, también tiene un electrón de valencia. Entonces, a ellos los denominaron grupos hacia abajo. ¿Por qué grupos? Porque en este grupo están todos los que tienen un electrón de valencia, en este grupo están todos los que tienen 2 electrones de valencia, 3 electrones de valencia, 4, 5, 6, 7. Entonces, a medida que iban descubriendo más características, fueron completando su tabla periódica. Y finalmente empezaron a poner colores, y cada color significa una característica. Y cuando descubrieron esto, se dieron cuenta que existían más metales que no metales y gases nobles. Gases nobles está en el último grupo y son gases nobles estables porque ellos en su último nivel energético
tienen 8 electrones, salvo el helio, que el helio tiene 2. Entonces este tiene 8, 8, 8, 8, 8, 8. Por lo tanto, son estables. Y ahí se creó la ley del octeto. Es decir, que todos los otros elementos químicos tratan de llegar a la estabilidad que tiene el gas noble. Y como el helio solo tiene 2, le llamaron dueto, y que hay elementos químicos que tratan de hacer el dueto. Por lo tanto, si hago un dueto, logro la estabilidad. Si hago un octeto, logro la estabilidad. Y de ahí salió la regla del dueto y del octeto, de los gases nobles. Entonces, la mayoría tiene 8, por eso se llama octeto, pero solo el helio escapa a la regla y tiene 2 electrones. ¿Se entiende? Entonces, así como designaron la tabla periódica y la importancia que tienen los electrones de valencia, la importancia del aporte de Lewis. Entonces, Lewis en el año 1916 empezó a hacer un estudio de estos elementos químicos y cómo ellos se podían unir. Esa unión entre elementos se llama enlace químico. Por ejemplo, el agua se forma del elemento hidrógeno y del elemento oxígeno. Pero el agua se escribe H2O y él quería saber cómo uno el H2O. Entonces, hagamos el ejemplo. Tengo el H2O. Primero, ¿cuál es la configuración electrónica para el hidrógeno? 1s1. Y del oxígeno, me voy a devolver para sacar la cuenta. ¿Dónde está el oxígeno? El oxígeno parece que es 18, ¿no es cierto? No lo veo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 8, no me acuerdo. ¿El oxígeno? El oxígeno, número atómico. 8, ya. Oxígeno. Entonces hago la configuración electrónica del oxígeno. 1s2, 2s2, 2p4. Electrón de valencia del hidrógeno, un electrón de valencia. Electrones de valencia del oxígeno, 2 más 4, 6 electrones de valencia. ¿Cómo uno entonces si sé que tengo 2 hidrógenos y tengo un oxígeno? La próxima clase vamos a ver lo que se llama la electronegatividad, y la electronegatividad me indica que el oxígeno va en el centro. Voy a poner el oxígeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Es estable? No, porque no cumple la regla del octeto, pero con ayuda del hidrógeno se va a estabilizar. El hidrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 1. Entonces, yo pongo un hidrógeno aquí, pongo el otro hidrógeno acá. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 1. 1. 1. Por lo tanto, están compartiendo. Yo esto los olvido porque no están compartidos y los olvido. Si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se cumple la regla del octeto. Y con el hidrógeno 1, 2, se cumple la regla del dueto. Y me sirvió para hacer un enlace químico. Entonces, ¿cómo se representa después? H, oxígeno, H. Y esa línea me dice que ahí hay 2 electrones compartidos. Y para eso es la importancia de yo saber hacer una configuración electrónica, poder sacar los electrones de valencia, aplicar la ley de Lewis, en donde pongo los puntitos o las cruces para diferenciar,
y gracias a eso yo puedo hacer enlaces químicos. Esa es la importancia de todo esto, chiquillos. Formar enlaces químicos. No es llegar y formar y yo pescar un elemento y otro y unirlos. Tengo que ver sus propiedades. Si tienen que completar la regla del octeto. Si yo me paso, no estoy siguiendo la regla del octeto. Si me falta, me van a quedar electrones en una nube, sueltos, solos. Entonces, todo eso se estudió con la configuración electrónica. Y esto lo estudió Lewis. Y él dijo, vamos a escribir solo los electrones de valencia, es decir, los que están en el nivel más alto. Entonces, si aquí hubiese sido otro elemento y pasa al 3, mi nivel más alto es el 3. Si el nivel más alto es 4, dice 4D y después dice 3P, mi nivel más alto es 4. Y de ahí saco los electrones de valencia, siempre del nivel más alto. Entonces, cuando hizo este estudio Lewis, y aquí está el ejemplo, el hidrógeno, un electrón de valencia, el oxígeno tiene 8, los ubica, y parte siempre así, 1, 1, 1, 1, y después completa. El cloro, aquí está la configuración electrónica completa. ¿Cuál es el nivel más alto? El 3. Por lo tanto, cuento los electrones que están en 3. 2 y 5, 7. Por lo tanto, el cloro tiene 7 electrones de valencia. Y cuando ha ganado un electrón, se llama cloruro. Y por esa razón, tiene un 3p6, porque ganó un electrón. Y si yo cuento los electrones, 2 más 6, 8, y eso significa que se cumplió el octeto y es un elemento más estable. ¿Hasta ahí vamos bien, chiquillos? Como ustedes no están hablando, estoy como a ciegas, sigo avanzando y pienso que están entendiendo todo, porque lamentablemente no están muy participativos el día de hoy. Hay 23. Pero nadie se consulta, así que después yo no quiero que me digan, profesor, explíqueme esto porque no lo entendí. Si usted ahora no está haciendo consultas. Digan que no entendió. Si algo no entiende, díganlo. Nada, ya. Seguimos entonces, pues será. No quiere avanzar. Deje el lápiz ahí, sí. Ahí está. Entonces, aquí están los electrones de valencia en sus distintos grupos. Como los distribuyó Lewis, no significa que yo tengo que copiar la misma distribución. Yo puedo hacer mi propia distribución, pero primero pensando que pongo 1, 1, 1, 1, juntando los 4, y si eran 6, veo dónde pongo los otros 2 electrones. Si se fijan, en el nitrógeno, por ejemplo, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. No significa que yo me tengo que acordar de memoria cómo los distribuyó Lewis. Yo tengo que tener claro que son 5 electrones de valencia. Y empiezo. 1, 2, 3, 4. El otro lo voy a poner acá. Y ahí igual tengo los 5 electrones de valencia. No significa que esto usted se lo tiene que memorizar y me tiene que copiar esto. Me tiene que poner la cantidad de electrones de valencia solamente. Sin importar. En la primera parte siempre 1, 1, 1 y después completar. Y aquí si se fijan, el grupo 8, salvo el helio que tiene 2 electrones, todos los demás, los gases nobles, tienen 8 electrones en el último nivel y son los más estables. ¿Qué otro estudio se hizo? Se vieron las características y se descubrió que en la tabla periódica hay elementos químicos que son metales, otros que se llaman metaloides, es decir, que está entre el metal y el no metal, y están los gases nobles. ¿Qué características tienen los metales? Por un lado, se caracteriza por tener un brillo. Yo les puedo pasar un paño y sale brillo, se ven relucientes los metales, pero lo más importante es que el metal es capaz de conducir
corriente eléctrica y puede conducir calor. Además, puede ser maleable, significa yo lo puedo moldear, manejar, transformar. Por eso yo puedo hacer ollas de cobre, ollas de aluminio, alambres, alambres más finos de cobre para conducir la corriente eléctrica, porque tienen esas dos características, son buenos conductores de calor y de energía. El no metal, a diferencia del metal, es un elemento más opaco, ni por más que yo le trate de sacar lustre o frotarlo, va a brillar. No van a brillar porque no tienen la misma característica de un metal. Como es un no metal, no conduce ni la corriente eléctrica y tampoco conduce la electricidad. Y como son oscuros, en vez de reflejar, absorben. No te reflejan luz, sino que todo lo contrario la absorben. ¿Quiénes son no metales? Si yo miro la tabla periódica, busco los no metales, que no son muchos, porque los más abundantes son los metales, están el nitrógeno, el fósforo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el azufre. Y los gases nobles son aquellos que lograron tener en su último nivel los 8 electrones de valencia, por lo tanto son estables. Y sus electrones en el último nivel están más o menos excitados, como a punto de moverse, de saltar. Esa propiedad del electrón hace que sea luminiscente, que dé una luz. Por ejemplo, cuando se usan los tubos de neón. Y es por esta propiedad porque los electrones están muy exaltados y liberan esa energía. Y ahí está en ese grupo, en el grupo 8, todos los gases nobles. No tienen olor, no tienen color. ¿De dónde viene el color? De la excitabilidad del electrón, de esa reactividad química que tienen los electrones y producen esa luminiscencia. Y aquí hay 3 preguntas complementarias. No sé si hacerlas o no porque no están respondiendo a nada. ¿Alguien sabe la respuesta de la pregunta 1? ¿Para qué nos sirve la estructura de Lewis? ¿Y con qué se relaciona en la tabla periódica? Cri, cri. ¿Algo? Las aplicaciones de los metales. ¿No? Cri, cri, ya. Y nombren 3 elementos de cada uno. Ya. Entonces ahora los dejo con la pregunta esencial. Miro la hora y pueden empezar a responder y a subir la Classroom para yo ingresar y empezar a evaluar y decir que está bien. Les quedan 18 minutos. Empiecen a trabajar.